Muchísimas gracias, Luis Antonio, y gracias a todos por la paciencia y por la invitación. Voy a tratar de hablar despacio, ya que tenemos esos pequeños problemas siempre con la comunicación por satélite, y espero que esta experiencia, como ha dicho Luis Antonio, de tantos años, pueda de alguna forma ayudarles a ustedes a entender un poco quizás con más amplitud la problemática que nos describe también el Papa en la encíclica Laudato Si y después en la Laudate Deum y en otros documentos, ¿no? La preocupación por la madre tierra, por nuestra casa común. Eh, Sin más, comienzo con la presentación. El bosque amazónico es un tesoro relativamente poco conocido todavía, relativamente poco valorado y muy amenazado, como vamos a ver. Es uno de los pocos ecosistemas del planeta donde todavía las comunidades locales prosperan y prosperaron en el pasado y pueden prosperar sin destruir su entorno. Esto ha ocurrido en muy pocos lugares en el mundo. Todos sabemos lo que ha tenido que hacer Europa y Norteamérica para progresar, entre comillas, talar bosques, destruir ecosistemas. En la Amazonía los indígenas no necesitaron hacer eso, su cultura se adaptó a su entorno. Es una región, por tanto, donde la calidad de vida y el futuro depende mucho de la conservación. En España, donde yo nací, donde están ustedes, no dependemos tanto ya de nuestros bosques, de nuestros ríos, es un adorno casi en muchos casos, aunque sí tienen influencia en la calidad de vida de la gente, pero la gente que vive en ciudades no recibe recursos, recibe servicios quizás ecosistémicos de producción de oxígeno, regulación climática, pero no recursos. En la Amazonía todavía dependen en gran medida, como vamos a ver, de los recursos que provee el ecosistema. Y esta región, que es tan importante para las comunidades locales, es importantísima para el planeta, como vamos a ver, ¿no? Es uno de los reductos, la Amazonía, de naturaleza, donde todavía se conserva gran parte, no todo, como vamos a ver también, está amenazada, no está como Europa, pero hasta más del 85% todavía se conserva más o menos el ecosistema original. Es una fuente importantísima de agua dulce para el planeta. Se calcula que un quinto del agua dulce no congelada del planeta está en la Amazonía, y culturas originarias que conservan todavía estilos de vida que en otros países, en otras regiones, se han perdido hace cientos de años, probablemente, y en algunos casos milenios, ¿no? Entonces, a pesar de todos los males, vamos a ver que hay esperanza para la Amazonía. Lo más famoso de la Amazonía es la mega biodiversidad. Yo soy biólogo, ornitólogo, etcétera, y ahí tenemos cifras. Por si acaso la presentación se la he pasado a Luis Antonio y cualquiera que quiera tener acceso a ella está a su disposición. Tenemos récords de especies de todo tipo. Por poner un ejemplo, en una sola hectárea de bosque amazónico hay más especies de árboles que en toda Europa. Con eso se imaginan, ¿no? Es el paraíso de los biólogos. Tan paraíso que mencionó Luis Antonio, uno de mis trabajos ha sido investigar las aves. Estas fotos que ven ahí son de las nuevas especies que yo he descubierto en unos bosques muy particulares que existen en la Amazonía peruana, que son sobre arena blanca, de ecosistemas muy pobres, pero donde hay una adaptación de la biodiversidad, de las plantas y de los animales, ¿no? Y como ejemplo también de todavía lo que falta por descubrir. Esas dos fotos de la derecha no las he descubierto yo, pero llevan mi nombre. Un árbol de esos mismos bosques que menciono y una orquídea. La orquídea se llama Epidendrum José Alvarezzi, el árbol es Proteum alvarezanum, que otros científicos la descubrieron y les pusieron mi nombre, inmerecidamente quizás, pero ya me han puesto una lápida para la posteridad. Eso es un ejemplo. Cualquiera que vaya a la Amazonía puede matar un insecto al dar unos pasos que probablemente no es conocido todavía por la ciencia. El Papa nos habla de la Amazonía, ¿no? Hermana Amazonía, en la Laudato Si, nos habla maravillas de ese ecosistema tan importante junto con otros bosques tropicales. En la zona de la cuenca del Congo la menciona también. Y la importancia para el planeta y para el futuro de la humanidad. Vamos a dar algunos datos sobre eso. Y no solo
como ecosistemas, es como ecosistema junto con la gente, la importancia y la especial atención que merecen las comunidades aborígenes, que viven ahí todavía luchando por sobrevivir en un mundo que se les acaba en algunos casos, ¿no? Y resalta el Papa también que la tierra no solo es un tema económico para ellos, es un tema muchísimo más rico. Su cultura se basa en su entorno, tiene una relación increíble con la naturaleza, son parte de ella, no lo consideran algo ajeno, sino como una parte de un todo, ¿no? Junto con las personas. El Papa, que nos habla de la casa común, hay que recalcar lo que les dije antes. Para un amazónico, la casa no es donde vivo, sino de la que vivo. Para un habitante de Vitoria, el bosque, bueno, es un lugar donde vas a pasear, donde de repente se produce el agua que tomas en la ciudad, pero no depende tu economía de ese bosque en gran medida, solo en muy pequeña parte, ¿no? En la Amazonía viven de la casa. Como vamos a ver, la agricultura, la ganadería no existe prácticamente, es residual, la agricultura solo es una parte de la economía. Y entonces la naturaleza, la casa común, los bosques, ríos, cochas le llamamos a los lagos amazónicos, etcétera, son la principal fuente de economía, de bienestar, de seguridad alimentaria para las comunidades locales. Entonces, para ellos, cualquier amenaza contra el entorno es amenaza contra su vida, como vamos a ver, y está afectando muy seriamente su supervivencia. Estas economías de subsistencia, que todavía no están muy articuladas con mercado, etcétera, son dependientes, por tanto, de la salud y productividad de los ecosistemas. Quizás en ningún otro sitio por eso se cumple lo que el Sínodo de los Obispos de la Amazonía y que cita el Papa en la Laudato Si, no, en la Laudate Deum, perdón, la siguiente encíclica, que nos dicen los atentados contra la naturaleza tienen consecuencias contra la vida de los pueblos. Si se contamina un río en el País Vasco, en Castilla o en Andalucía, hay un problema, pero la gente probablemente siga con su vida normal, porque hay sistemas de purificación de agua, de repente la toma de agua está en la cabecera, el río se contaminó en la parte baja, etc. En la Amazonía se contamina un río y las comunidades que viven ahí están en serísimos problemas, porque no solo toman el agua de ese río, se alimentan de los peces que viven en ese río, ¿no? Estos pueblos amazónicos, como ya les adelanté, conservan valores, prácticas, conocimientos invalorables y en gran parte perdidos ya en las sociedades modernas, en este mundo moderno tan deshumanizado, materialista, individualista. Esto es algo que no se suele mencionar mucho. El principal desafío de estos pueblos es conseguir la prosperidad a la que aspiran, es decir, ellos también quieren mandar a sus hijos al colegio, a la universidad, tener bienes de consumo como es un móvil, que le llaman ustedes allá, aquí le decimos celular, tener un motor para transportarse a sus zonas de caza o de pesca, a la ciudad a comprar bienes, comprar ropa, comprar medicinas, una serie de materiales y cada vez dependen más de bienes occidentales y de servicios. Conexión a Internet ahorita se considera que es un servicio básico, ¿no? Un derecho, etcétera, para educación, para comunicaciones, para emergencias. Entonces, ellos quieren eso, pero no quieren perder lo otro, no quieren perder lo que ellos llaman el buen vivir, que es el estilo de vida ese tan amigable con su entorno y con ellos mismos. Vamos a ver eso también un poquito. Entonces, ese reto de combinar y conservar lo mejor de ambos mundos es uno de los retos principales y tenemos ejemplos de comunidades que lo están logrando, no muchas todavía, y en eso estamos trabajando, ¿no? Yo leí hace poco este libro, que fue publicado en España, también en castellano, y a cualquiera que quiera abundar sobre el tema de la cosmovisión indígena, no solo de los amazónicos, de todo el mundo, y todo lo que hemos perdido las sociedades occidentales, les recomiendo que lo lean. Es un poco denso, dos autores norteamericanos de origen judío, que se titula El amanecer de todo. Ahí nos hablan de que el buen vivir amazónico que todavía mencionan los indígenas actualmente, en el pasado fue muy estudiado por filósofos y antropólogos en la época de la Ilustración, cuando se descubrió América y se empezó a colonizar, sobre todo la parte de Norteamérica, los indígenas del norte y en parte la Amazonía,
Y yo me llevé una sorpresa cuando he leído que esta cultura y sabiduría o saberes de estos indígenas americanos influyeron enormemente en la cultura de la Ilustración y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue fruto, como saben ustedes, de la Revolución Francesa originalmente, etcétera. Filósofos como Rousseau, Montesquieu, Voltaire comprobaron, escuchando y leyendo lo que describían los misioneros, sobre todo, porque fueron mayormente los misioneros los que se acercaron a los indígenas, con esa visión un poco más abierta de aprender de ellos, comprobaron que había sociedades donde su ideal, que describe Rousseau en El Emilio y en otras obras, los valores de la Ilustración sí se estaban practicando en sociedades. Porque cuando hablan los filósofos de la Ilustración de cómo desaparecieron la libertad, la equidad, etcétera, y otros valores de la sociedad moderna, sobre todo en la época se imaginan, de las monarquías absolutistas europeas, no había ningún tipo de derecho para el ciudadano común. Entonces comprobaron que en esas sociedades se practicaban esos valores: la igualdad, la libertad, la equidad, la generosidad, la solidaridad. Esto todavía existe en Amazonía. Probablemente en otros pueblos ya se perdió hace mucho, ¿no? Sin embargo, hay que evitar idealizar a los indígenas como nobles salvajes. Hay todo un tema respecto a eso, de considerar que todo, como que, disculpe la expresión, orina agua bendita. No, ellos también tienen problemas, hay gente involucrada en actividades ilícitas, hay problemas sociales muy serios, pero tampoco son personas atrasadas que deben ser carne de cañón para los inversionistas que van a la Amazonía a desarrollarla, entre comillas, explotando sus recursos naturales, tumbando los bosques y sembrando monocultivos, sacando oro a costa de quien sea, que es lo que está ocurriendo ahorita en muchísimas zonas, envenenando a los indígenas. Cada vez hay más datos de que prácticamente todas las comunidades indígenas están con el mercurio por las nubes, ¿no? Entonces, ni uno ni otro. Son personas que luchan por defender sus derechos y que quieren prosperidad y bienestar para sus hijos y mejoría, porque ahorita están con problemas de sobrevivencia serios, ¿no? Esta Amazonía está en crisis. El Papa, yo sé que ustedes son del grupo de la ecología integral, no recuerdo cómo se llama, que mencionó Luis Antonio. El Papa nos habla muy claramente que la solución a estos problemas ambientales no puede ser separada de la solución de los problemas sociales, una sola crisis. Eso ha sido uno de los grandes errores de las organizaciones no gubernamentales, a veces de los gobiernos, que han tratado de ayudar a conservar la Amazonía, olvidando que hay gente ahí y dejando de preocuparse por la gente. Es decir, es uno de los temas que en la organización que yo estoy ahora y desde que trabajo en la Amazonía, siempre con mi visión, porque yo vengo de las canteras de la iglesia, yo llegué a la Amazonía como misionero, como hermano agustino, y pasé 13 años de misionero en la Amazonía antes de dedicarme a todo este tema de la investigación y la conservación amazónica con comunidades. Entonces, yo con esos antecedentes que he tenido de formación en teología, en filosofía, en antropología, siempre me preocupó la gente, pero yo he visto muchos extremos de ONGs que no les preocupa a la gente, que buscan naturaleza, que el Papa lo critica mucho, ¿no? Naturaleza sin gente, naturaleza intocada, el mito ese de que el hombre no puede convivir con la creación. Por Dios, eso tampoco es. Entonces, lo de la ecología integral es una aproximación extraordinaria y está, en cierto modo, haciendo enormes cambios en la visión de la Iglesia sobre el planeta y la creación. Bueno, en la Amazonía estamos, y ahora disculpen que les voy a dar malas noticias, empiezan las malas noticias, estamos al borde del abismo. Los científicos en inglés lo llaman tipping point, a un punto de inflexión o punto de no retorno, que es la tasa de deforestación sobrepasada la cual la Amazonía deja de regular su propio clima. La Amazonía es una bomba climática, no solo para sí misma, sino para todo el subcontinente y para todo el planeta, como vamos a ver. Entonces, este umbral o tipping point que dicen está entre 20 y 25% de deforestación. Actualmente estamos en 17% de deforestación ya.
pero vamos a ver que eso es un poco engañoso porque es deforestación a tala rasa. Lo que aparece en ese mapa en rojo es lo que el bosque desapareció totalmente. Pero la degradación del bosque vamos a ver que es mucho más que eso. Y hay indicios muy preocupantes de que nos estamos acercando a ese punto de no retorno, ¿no? Y los ejemplos de cómo están produciéndose eventos ya alarmantes de que la Amazonía está perdiendo su capacidad regular del clima son casos como las sequías que se han producido de forma reiterada en los últimos años. Las últimas dos, el 23 y el 24, fueron dos sequías brutales, se volvieron a batir récords de incendios forestales, de sequía en los ríos. El río Amazonas en Brasil volvió a batir récords en su vaciante. En Perú estuvimos muy cerca. Y eso es un efecto sinérgico del cambio climático y la deforestación. Es decir, el cambio climático influye, obviamente, que los incendios sean más agresivos, más destructivos, como estos que ha habido este verano en España, ¿no? Que ha sido récord histórico, hasta donde recuerdo, de incendios, sobre todo en mi región nativa, en León, ¿no? 2023 se batió el récord de nuevo, que había sido batido, récord histórico en 2010. Pero el 2024 se batió el récord de incendios. Es decir, cada año, así como en España también se baten periódicamente, o en Europa, récords de temperatura, etcétera, aquí batimos récords de destrucción. Este año hemos tenido, sin embargo, un récord nuevo, pero es de inundaciones, de lluvias torrenciales e inundaciones en selva baja. Algunas de estas fotos las he sacado yo, la parte de abajo. Destrucción de cultivos de la gente que vive en las riberas de los ríos, gente que después no tienen que comer porque hasta 6 meses después no pueden llegar a volver a cosechar. Ahí ven una foto con los plátanos muriendo, amarillando, animales que murieron. Este señor, que es un gran amigo de una comunidad indígena, se llama Don Tito Lancha, está mostrando un armadillo, y le dicen carachupa, muerto por las inundaciones, y me describió una escena apocalíptica de lo que él había visto en ese bosque inundado donde su comunidad está asentada. Había visto una manada completa de pecaríes amazónicos, nosotros le llamamos guanganas, muriendo de hambre porque estaban en la zona inundada y no tenían que comer. Y fallecieron todos. Estas son manadas, son jabalí amazónico de hasta 250 o 300 animales, y él casi lloraba describiéndome eso. Me decía, no te imaginas el impacto de ver a los animales muriendo de hambre y yo no podía hacer nada, ¿no? La deforestación en la Amazonía es causante en gran medida de estos extremos climáticos, ¿no? Ahí vemos cómo las tasas de deforestación siguen incrementándose. En Brasil, que es el que más territorio tiene, pero también el que más bosque tala, a pesar de Lula, que sí redujo la tasa, porque Bolsonaro fue una catástrofe, promovió la destrucción de la Amazonía, ignorando los impactos que iba a tener en la mayor industria de Brasil, que es la industria agrícola. Es el mayor exportador de alimentos del mundo. Y vamos a ver que tiene influencia la deforestación en eso también. Entonces siguen las tasas de deforestación altísimas, no tenemos forma de parar eso, y los escenarios a futuro son muy negativos, muy negros, de color de hormiga, que dicen. Este mapa nos ilustra cómo, según ciertos estudios, podría estar la Amazonía dentro de apenas, fíjense, en 2030, apenas, no sé, 5 años. Es decir, estamos camino al abismo y parece que no hay la suficiente reacción para eso. Y estos son escenarios al 2050, dentro de unos, no sé, 35 años, no, menos, 25 años. El mapa de la izquierda es cómo estaría si las tendencias actuales de pérdida de bosque continúan a la tasa actual. Fíjense que prácticamente solo queda un colchón de Amazonía sin destruir en la parte noroccidental, que es justo en la parte entre Perú, Brasil y Colombia. Y la parte de la derecha, el mapa de la derecha, ilustra si hubiese una mejora en la gestión de los bosques. Todavía habría pérdida de bosques, pero al menos se conservaría un buen corazón amazónico, ¿no? Pero las perspectivas, si siguen las tendencias y si mercados como el europeo no insisten en regular la importación de productos de la Amazonía, dando ejemplo a otros como China, Asia en general y en Estados Unidos, para que no compren
carne de vaca, por ejemplo, o soya, producto de bosques talados, esas tendencias se van a continuar y vamos a perder la Amazonía para siempre. Les mencioné antes que aparte de la pérdida de bosques hay lo que se llama la degradación. Hoy hay tecnologías que te miden esa degradación de los bosques y casi la mitad de las emisiones de carbono no son por tala rasa, donde se tala el bosque, sino por extracción selectiva, degradación. Esto es lo que llaman deforestación hormiga y es gravísima y afecta a buena parte de los bosques. Aquí tenemos los datos, una publicación muy reciente de hace apenas un año creo, donde si bien la deforestación, y recuerden lo que les dije antes, que el umbral estaba en 20-25%, si bien la deforestación corresponde al 17% de pérdida de bosques, el área total degradada aumenta al 38% de los bosques. Es decir, estamos a punto de llegar al punto de no retorno. Si al 17% le sumamos la degradación, que mantiene el bosque, pero no saludable, no cumple las funciones del ecosistema, ecosistémicas, los servicios de captación de carbono, de regulación hídrica y climática y de emisión de oxígeno, ¿no? Y de hecho ya hay estudios que demuestran que el bosque amazónico está perdiendo su capacidad de regular el clima. En meses muy secos, en estos años secos como el año pasado y el anterior, partes del bosque amazónico emitieron más carbono del que captaron. Es decir, contribuyeron al cambio climático, no fungieron como sumidero de carbono, que era siempre, ¿no? Y hay otra amenaza. Si los países desarrollados siguen emitiendo gases de efecto invernadero con su parque automotor y sus industrias, y la temperatura global sobrepasa los 2 grados centígrados, saben que ya hemos sobrepasado medio grado hasta ahora y que las perspectivas son fuertes, el ecosistema amazónico colapsaría de todas formas. Aunque lo llegásemos a conservar y a detener la deforestación, si el cambio climático global sigue las tendencias actuales, para fines de siglo la Amazonía desaparecería también. Los científicos ya no la califican tanto a la Amazonía como el pulmón del planeta. Antes se decía que era la fuente de oxígeno más importante del mundo. No es así. El océano es la fuente más importante de oxígeno, aunque es muy importante, ¿no?, como emisora de oxígeno. Es más un aire acondicionado del planeta, regulador climático, como vamos a ver. Esta es una cosa maravillosa, lo que nos ha dicho la ciencia en estos últimos años. El bosque amazónico es el bosque de los árboles que fabrican lluvia. Los bosques de roble y de haya y de pino y de todo esto y de encinas que hay en España no influyen en las lluvias. Es decir, las lluvias vienen del Atlántico, cuando hay bajas presiones y vienen esos frentos nubosos que nos hacen sufrir un poco, pero en la Amazonía el bosque fabrica la lluvia. 50% de las lluvias se sabía que eran de convección, es decir, que la evapotranspiración, los árboles, ¿no? Pero hasta el 75% hoy día se sabe que son lluvias locales producidas por los árboles. Es decir, si se talase el bosque, no llovería ni siquiera el 25% de lo que llueve ahora en Amazonía. ¿Y cómo se produce este mecanismo de fabricar lluvias? Es un mecanismo increíble. Los árboles amazónicos emiten, porque en la Amazonía no hay polvo, es llana completamente, está cubierta de vegetación que sea raquítica. Cuando talan los bosques, que hacen unas hierbas muchas veces introducidas que no producen servicio ecosistémico alguno, más que proteger el suelo quizás. Pero la vegetación nativa produce unas partículas aromáticas o aerosoles que permiten que la humedad en la atmósfera se condense en gotas de lluvia. Si no hubiese esas partículas o núcleos de condensación que dicen, no llovería en la Amazonía. Es decir, la Amazonía evolucionó a su vegetación, o la vegetación amazónica evolucionó, para fabricar la lluvia que la propiamente la alimentaba. Ahora, si alguien quiere ver la mano de Dios ahí, tiene toda la libertad de hacerlo, porque un mecanismo así no se produce por azar, no se produce. Yo cuando escuché de esto me convencí más de que hay mecanismos en la naturaleza que no tienen explicación desde la biología. Y cualquiera que sobrevuele la Amazonía ve este mecanismo, ¿no? El bosque es una máquina de producir lluvia. Empieza en la mañana
y cuando todavía está el aire un poquito fresco, el vapor de agua se empieza a condensar de los árboles y a mediodía empieza a llover. Por eso dicen los indígenas amazónicos, en verano llueve todos los días, en invierno llueve todo el día. Esa es la diferencia. Porque, claro, en el este de Brasil llueve mucho menos, pero en la zona occidental de la Amazonía, que llueve más, casi todos los días llueve, ¿no? A veces hay unos cuantos días sin lluvia, pero la mayor parte de los días llueve. Y este es el mecanismo, esto lo tomé de una presentación de un sabio brasileño, Donato Nobre. Es impresionante cómo la vegetación, la humedad que originalmente viene del Atlántico, es arrastrada por los vientos alisios hacia los Andes, pero va siendo reciclada por el bosque amazónico hasta 5 veces y 6 veces en algunos casos, es reciclada. Es porque pasa por el bosque, cae, vuelven a emitirlo, el vapor, los árboles, vuelve a caer, etcétera, de tal forma que es una bomba maravillosa de transporte. Por eso le llaman los ríos voladores, porque transportan más agua y no solo por la Amazonía, transportan por todo el continente de Sudamérica. Como ven ahí, la humedad llega hasta los Andes y el agua que llueve en los Andes no viene del Pacífico. Y el agua que alimenta especialmente Perú y el norte de Chile no viene del Pacífico. No llueve agua del Pacífico, llueve agua del Atlántico. Yo eso cuando le explico en Perú no se lo creen, porque el Perú, la costa, es un desierto total. Lima es una de las pocas ciudades del mundo, junto con el Cairo, grandes, que está asentada en un desierto y su agua viene de la Amazonía. Cuando yo digo eso, la gente no se lo quieren creer. Entonces, el bosque amazónico provee agua, especialmente para países como Perú, y cualquier afectación del bosque implica afectación a la vida de todo el resto del país, que ya está con problemas, porque hay sequías, hay incendios forestales, hay friajes, porque el bosque protege también de esos friajes o olas de frío que a veces matan animales y cosechas, como ven ahí en esas fotos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en este mapa, es un estudio 2018, muestra la dependencia de las lluvias que provienen del Atlántico, de la cuenca amazónica, las lluvias que caen en la zona andina, en la zona del piedemonte andino. Como ven, Perú, sur de Ecuador, Perú y norte de Chile dependen en gran medida, en mayor medida, de estas lluvias, ¿no? Y son los países más afectados potencialmente por la deforestación a nivel global. Bueno, digo, no, perdón, un ministro brasileño del ambiente hace unos años, cuando le preguntaron por qué no paraban la deforestación, en Brasil, como saben, es apocalíptica, él llegó a decir esta frase: solo Dios, no las políticas públicas, pueden frenar la deforestación en la Amazonía. Nos lo está demostrando la experiencia. La pregunta es, ¿podemos ayudarle un poco a Dios? Porque es una tarea que Diosito nos puede ayudar, pero no la va a hacer él, obviamente. Vamos a ver quiénes sufren los impactos de todo esto, porque estamos hablando de impactos a nivel subcontinente, a nivel global, pero la mayor parte de los extremos climáticos que afectan a los ecosistemas amazónicos afectan a la gente que depende de ellos, como decíamos antes. Es decir, la gente que vive y cuya fuente de proteína vive de la pesca y cuya fuente de proteína principal son los peces, cuando hay una sequía por 2 años seguidos, como el año pasado, 2024 y 2023, y murieron la mayor parte de los peces en muchos ríos y en muchos lagos, ya se imaginan la hambruna que se ha producido, ¿no? Un ejemplo de que no solo son las sequías, sino las inundaciones, ya les comenté antes la anécdota de los pecaríes muertos de hambre. En la creciente del 2012, que fue una creciente extrema, que se batieron todos los récords, en Perú fue el récord máximo, este año estuvimos muy cerca, hubo un estudio, todavía no tenemos estudios del impacto de las inundaciones brutales que ha habido este año, pero ese sí lo publicó un científico de origen inglés, yo hice incluso la introducción de ese libro, Cambio Climático en la Amazonía, donde calculaba que más de 2 millones de animales de tamaño medio y grande habían fallecido por hambre y por ahogamiento solo en una reserva que hay, la zona donde yo trabajo ahora, en la zona de la Amazonía norte peruana, ¿no? Entonces se imaginan lo que significa para comunidades amazónicas que viven de la pesca y de la caza este tipo de variaciones, ¿no?
sequías brutales, inundaciones que matan a todos los animales terrestres, o casi todos. Ahí ven la disminución de las poblaciones, justo el del centro es el pecarí labiado, que le decimos nosotros guangana, de los que les mencioné antes la anécdota, ¿no? De la manada que había fallecido, bueno, de las muchas que habrán fallecido, es la que vio mi amigo Tito. Las pesquerías también están colapsando, no solo por cambio climático, también por sobrepesca, uso de tóxicos, todo lo que es la industria ha afectado muchísimo, y lo sabemos también en España. El crecimiento de la biodiversidad en los ríos, a pesar de que hay la pesca es marginal, es tremenda por contaminación, ¿no? Y por deterioro de hábitat. Entonces, gran parte de los peces más importantes de la Amazonía, los más grandes, como ven, por ejemplo, el paicho pirarucú, le dicen en Brasil, que es el pez más grande de agua dulce en América y un poco más grande en Asia, o la piraña herbívora, frugívora, que es exquisita su carne, ¿no? Nosotros le decimos gamitana, en Brasil le dicen tambaqui, de la izquierda. Sus poblaciones están prácticamente colapsadas, ¿no? Colapsadas. Y eso significa más hambre para la gente. Aquí lo tienen, la desnutrición y la anemia. En pueblos indígenas es para llorar. Más de la mitad de los niños indígenas sufren desnutrición crónica y hasta 70%, 3 de cada 4, sufren anemia. Y las consecuencias no solo son la talla. Yo esta diapositiva la uso cuando doy charlas a los indígenas y quedan impresionadísimos. Las mamás les digo, miren señoras, olvídense que su problema mayor es su ropa. Su problema mayor es la alimentación de sus hijos. Y les muestro, lo ven ahí en la parte de abajo a la izquierda, una foto de una neurona de un niño bien alimentado a la derecha y un niño desnutrido y anémico a la izquierda. Y les digo, así están la mitad de los niños de esta comunidad. Y les pongo el ejemplo del celular, perdón, del móvil que dicen ustedes, de la época de Nokia. Les digo, ¿ustedes creen que esos Nokias que se usaban hace 15 años y que ya conocían los indígenas, muchos de ellos, se pueden meter en ese Nokia WhatsApp, YouTube, Facebook? Entonces dicen, no, pues igualito en el cerebro de un niño mal alimentado. ¿Y por qué están mal alimentados? Porque no hay el pescado, no hay los animales, o no se crían o no se manejan. Y ahí viene todo lo que hay que hacer para revertir esta situación. Hay otros problemas adicionales a la Amazonía gravísimos. El tema de contaminación con mercurio por minería aurífera es gravísimo, gravísimo. Estos son datos de comunidades indígenas, las barras en rojo, con niveles de mercurio hasta 3 y 4 veces superiores al máximo permisible. Y el impacto del mercurio en la salud de las personas es tremendo. Quienes han visto Alicia en el País de las Maravillas, el sombrerero loco, ese personaje que también representó en una de las versiones Johnny Depp, es el sombrerero que se loqueaba por poner mercurio en los sombreros de fieltro en la Londres de 1800 y tantos. Entonces, afecta el sistema nervioso, afecta el sistema inmunológico, afecta, bueno, terrible. Y saber que hay comunidades en las que el 95%, el 98%, sobre todo niños y mujeres gestantes, están con mercurio por esos niveles. ¿Se imaginan lo que es eso a mediano plazo? Y todo es minería ilegal, ¿no? Esto es de una cuenca, donde yo también estoy trabajando ahora, fronteriza con Ecuador, también comunidades indígenas con niveles, fíjense, 96%, 97% por encima del máximo permisible, 100% en una comunidad. Cuando yo les muestro estos datos a las comunidades, no se lo quieren creer. El problema es que no tenemos alternativa. Yo lo máximo que les puedo aconsejar es, miren, estos se contaminan por los peces que comen y orientarles qué peces no deben comer, especialmente niños y mujeres gestantes, y en qué porcentaje y qué partes de los peces jamás deben comer. Por ejemplo, los peces grandes, a ellos les gusta preparar sus vísceras lavaditas en un preparado que le dicen huira, huira. Eso es sumamente tóxico, les digo, porque la mayor parte del mercurio va a las vísceras. Entonces, ese tipo de cositas que son paliativos, ¿no? Pero estamos seguros de que muchas veces la gente va a seguir consumiendo los peces con más niveles de mercurio. La pregunta que nos podemos hacer es si hay futuro para las culturas indígenas tradicionales y alternativas económicas desde los bosques.
Esa es la pregunta que estamos tratando desde mi organización y otros también, tratando de responder con ejemplos y acompañando a comunidades con intenciones de superar su situación, ¿no? En la Amazonía se han cometido muchos errores. Se ha tratado de imponer modelos de desarrollo. Yo mismo, cuando fui misionero allá, tuve a cargo una misión, 65 comunidades indígenas bajo mis inexpertas manos, imaginan, eso fue hace más de 30 años. Intenté promover modelos de desarrollo agropecuario, enseñándoles a criar ovejas, conejos, chanchitos, que le dicen allá, que son los cerdos, etcétera, a cultivar con fines comerciales, todo un fracaso, fracaso. Yo decía, ¿qué puede haber pasado acá? ¿Por qué yo he fallado? ¿Qué? Etcétera, etcétera. Y al final te das cuenta de que yo que soy ornitólogo les pongo la foto del niñito con ese pajarito en la frente, porque lo que él está buscando lo tiene demasiado cerca y no lo ve. Bueno, ¿qué es lo que no ven o no hemos visto y todavía no ven muchos para el futuro de la Amazonía? Que la riqueza no está en el suelo, como puede ocurrir en Europa. En España, quien tiene una tierra no está pensando en las plantas que crecen encima en un bosque, está pensando en el suelo para cultivar su maíz o lo que sea, ¿no? Entonces, la mayor riqueza de la Amazonía está en sus bosques y en sus culturas, en el buen vivir amazónico. Ahí está el bosque. Y eso se ha ignorado y se sigue ignorando. En Brasil, ustedes saben, gobierno ha promovido, en Perú de una forma más disimulada, en Ecuador también, en Bolivia, pero se sigue promoviendo la destrucción, que es beneficio a corto plazo, pero perjuicio a largo plazo y para todos. Beneficio para unos pocos, que son los que venden la madera o hacen minería o cultivan unos cultivos anuales o crían unas vacas pues, por poco tiempo porque se empobrece rapidísimo el suelo y el daño es para todos, no es la tragedia de los bienes comunes. Ahí tienen una foto de cómo es un típico suelo amazónico. Se la saqué en un sitio donde estaban planificando una carretera. Tiene una capita de humus mínima, mínima, unos pocos centímetros, que además, una vez que talan el bosque, se la lleva el agua en un año. O se filtra o se la arrastra a los ríos. Entonces, la mayor parte de los nutrientes en un bosque, porque la gente pregunta, si es tan pobre la Amazonía, porque hay esos bosques tan exuberantes, de 60 metros de dosel, porque los nutrientes están en la vegetación y se reciclan constantemente. Entonces, cae una ramita, una hojita, un frutito se pudre, ahí están las raíces chupando con los hongos asociados, etcétera, no se pierde nada. Eso se ha ignorado. Se ha visto el bosque como un obstáculo, como un freno al desarrollo. Eso es un error gravísimo. Cuando los bosques y los cuerpos de agua son riquísimos y no se ha invertido lo suficiente para ponerlos en valor, ¿no? Entonces, los indígenas amazónicos sí han sabido aprovechar lo que daba la naturaleza y no han promovido, como otros sitios, cultivos o crianzas. No se han domesticado plantas en la Amazonía, en gran medida, vamos a ver eso ahora. Por eso, porque si tenían el bosque y los ecosistemas acuáticos que les proveían recursos, ¿para qué vas a inventar lo que ya lo inventó la naturaleza? ¿No? Y aquí contesto en esa diapositiva la gran pregunta, ¿por qué en la Amazonía no se desarrollaron sociedades complejas como se desarrollaron en lo que llaman la media luna fértil, que viene desde el Indo, todo el Medio Oriente, Mesopotamia y hasta Egipto, ¿no? Ahí se desarrollaron las culturas agrícolas primeras de la humanidad. En la Amazonía, esa revolución agrícola se ha producido de forma parcial. Solo cultivan pequeñas cantidades de alimentos y mayormente hidratos de carbono, como vamos a ver. Y la razón es porque en la Amazonía, primero, no se pueden producir masivamente granos, no hay ningún cereal que se pueda cultivar acá, lo único que se puede cultivar es el maíz y en cantidades moderadas, es muy exigente en suelos. Tú talas un bosque y solo puedes sacar una cosecha de maíz y tienes que ir a otro bosque para talar para la próxima cosecha. Es costosísimo. Imagínense una comunidad indígena con hachas de piedra del tamaño así, de unos 4 centímetros o 6 de ancho, que además las tenían que traer desde los Andes, porque no hay piedra en la Amazonía baja. Imagínense talar árboles que tienen 3 metros de diámetro y unas maderas a veces durísimas. Imposible, ¿no? Entonces ellos hacían agricultura en los pequeños claros del bosque que la naturaleza tumbaba, mantenían zonas aluviales donde la vegetación un poco más
débil o pionera, etcétera, ¿no? Tampoco se pueden almacenar alimentos. En el Ande se dice que el imperio inca guardaba alimentos hasta para 3 años, porque tienes granos andinos que se conservan a esas altitudes de 4.000 metros, se conservan por años, la quinoa, la kiwicha, el tarwi, la papa desecada que le dicen chuño, se conserva por años. Conservan Amazonía, ni siquiera el maíz, que es un grano, se conserva más de unos meses porque rápidamente le atacan los insectos. Ya ni hablar de la yuca y ni hablar de carne y pescado, eso ni un día. Entonces, ellos practicaron una cultura de seminomadismo, es decir, ir a donde los recursos están. Cuando se escasean en este lugar, van hacia otro sitio, ¿no? Y renovando también sus cultivos en zonas apropiadas, sus pequeños cultivos. Entonces, la visión de largo plazo que han tenido nuestros abuelos o que tienen los indígenas andinos en Perú, yo les pongo siempre ese ejemplo, que es domesticar los Andes, domesticar 184 especies de plantas, domesticar los Andes en la Amazonía, no, era aprovechar lo que la naturaleza te da en el momento que te lo da. Porque la manada de esos pecaríes que te pasó por la comunidad hoy, tú no puedes decirle, oye, ven mañana que necesito carne, ¿no? El día que pasan, tú cazas lo que puedas y compartes con tus vecinos, ¿no? Por eso han fracasado tantos proyectos de desarrollo en la Amazonía. Este antropólogo, ahí tiene la foto, ya fallecido, un gran amigo, publicó varios libros, vamos a ver, sobre esto. Él y otros muchos hablaban de cementerio de proyectos de Amazonía por desconocimiento de esta realidad ecológica y también sociocultural, desconocimiento de la cultura amazónica. Los amazónicos, lo vamos a ver ahorita, son más que campesinos, son bosquesinos. Y el factor amazónico, que llama suelos pobres, clima muy húmedo, muy cálido y falta de conectividad con mercado. En esas zonas alejadísimas, tú puedes producir algo a lo mejor valioso, pero llegar al mercado es prácticamente imposible, ¿no? En condiciones, cuando es un alimento perecible, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que han dado a llamar los científicos el factor amazónico que impide que se haga negocios agrícolas intensivos, ¿no? Entonces, la gran pregunta ¿es razonable, por ejemplo, cambiar una hectárea de bosque con toda esa riqueza que les mencioné antes, las especies, pero también hay un montón de árboles de otras especies, por media vaca? Y digo media vaca porque una vaca flaca, como la que ven ahí, esa foto la saqué yo, una ganadería en Amazonía, se le cuentan las costillas desde 100 metros. Esa vaca necesita 2 hectáreas y se imaginan llevar al mercado ese animal. Eso no funciona. Y por eso esa Amazonía, dicen los amazónicos, allá mis amigos, dicen, las vacas en la selva no dan leche, dan pena. Hay que verlas ahí. ¿Quién le puede ordeñar a esa pobre vaca? Y los indígenas además son intolerantes a la lactosa, no pueden tomar leche, ni se le ocurriría a nadie ordeñar una vaquita cuando sus hijos están muriendo de hambre, ¿no? Les mencionaba antes lo de las sociedades bosquesinas. Este antropólogo las describe en su obra y está en 2 tomos, que la pueden encontrar en internet si alguien tuviese interés, la sociedad bosquesina. Se caracterizan por la diversificación. En un ecosistema tan megadiverso como un bosque amazónico y ecosistemas acuáticos también humedales, ellos no se especializan en una cosa, sino que cada día hacen una actividad, buscan un recurso, hacen una cosa y han desarrollado sociedades complejas en que valores como la reciprocidad, la generosidad, el intercambio, etcétera, priman sobre el ahorro. El ahorro ahí no es ahorrar plata, como puede ser, o tierras, acumular tierras, como puede ser en España, ¿no? Ahí es acumular relaciones. Si la tierra no vale como tierra, es extenso, y además no tiene sentido que tú acumules algo que no puedes vender, ¿no? Los alimentos son perecibles, incluso los no alimentos. Una canoa dura unos cuantos años, y en poco tiempo ya se pudrió, no es para siempre. No es lo mismo que cuando tú construyes una casa de piedra en los montes de Vitoria. Ahí te puede durar siglos. Ahí en la Amazonía una casa, el techo dura 3 o 4 años y los palos que lo sostienen quizás son unos pocos años más, pero termina pudriéndose. Entonces, ellos han desarrollado culturas en que el ahorro es yo te ayudo a ti y a ti y a ti, y tú me ayudas a mí, a mí, a mí. Entonces acumulan relaciones, no acumulan bienes. Eso es interesante porque eso define el modelo de desarrollo que debemos implementar ahí, ¿no?
Y ahí están las dos visiones de desarrollo. La agricultura industrial a la izquierda, plantación de palma aceitera, y el estilo de vida indígena, que es caza, pesca, recolección, algunos cultivos pequeños, etcétera. Entonces, cuando yo les presento esta diapositiva a los indígenas, les digo, ustedes quisieran trabajar en una plantación, ahí tendrían un sueldo, tendrían colegio, tendrían posta médica, etcétera. Ni hablar. Y el que lo ha probado, pronto lo ha dejado. Su estilo de vida, calculan los antropólogos que es lo que llaman buen vivir, son 4 horas de trabajo en promedio al día y trabajo diversificado, no la misma tarea día tras día. Entonces aquí viene el gran falso dilema. ¿Podemos promover desarrollo sostenible e inclusivo para las comunidades amazónicas conservando al mismo tiempo esos bosques, sus bienes y sus servicios, sin destruir el ecosistema, sin destruir las culturas? ¿Podemos desarrollar? La respuesta es sí. Sí hay modelos ya viables. El dios mercado, que es el que amenaza la Amazonía, las demandas de mercado de esos commodities que dicen los científicos, la soya, la carne de vacuno, la palma aceitera, la madera, el oro. ¿Podemos usar esa fuerza del mercado que está destruyendo la Amazonía en favor de la conservación del bosque? Y la respuesta es sí, creando los incentivos correctos. Si en vez de ofrecer oro, ofrecemos el oro verde, que es recursos del bosque al mercado, por supuesto que se pueden crear incentivos para conservar el bosque. 3 incentivos hemos identificado principales. Primero, seguridad alimentaria, manejo. Las comunidades, yo les comenté antes, lo de la desnutrición crónica y la anemia, las mamás especialmente son muy sensibles y muy preocupadas. Si se les da herramientas para mejorar la gestión de sus territorios, para que tengan más animales, más pescado, más frutos, lo hacen. Pero hay que darles herramientas legales, técnicas, logísticas. A veces no tienen medios para defenderse porque hacen una denuncia y nadie les hace caso, o no tienen un bote y un motor para patrullar, etcétera, ¿no? Eso es un incentivo, ayudarles a conservar lo que es importante para ellos. Bionegocios, que es en lo que está trabajando principalmente mi organización, con base en el bosque en pie, pertinentes, culturalmente, inclusivos. ¿Qué significa? Que no es una empresa que viene a explotar y que les paga. Yo he visto hasta una caoba que en el mercado transformada en muebles puede valer $500,000, vendida por 4 kilos de azúcar por una comunidad indígena. Imagínense esa desproporción en el beneficio. Bueno, hay negocios, les voy a poner unos ejemplitos a continuación, que sí pueden realizar las comunidades sin destruir su bosque, y hay que conseguirles el mercado y lo estamos consiguiendo. Entonces ahí hay un rol para ustedes, los que están en el primer mundo, que cuando van al mercado y ven un producto amazónico, verifiquen que no venga de bosques talados de Brasil, carne brasileña, que el oro que compren venga certificado, no sea oro de sangre. No sé si han visto la película Diamantes de Sangre, buenísima, espero que pronto Leonardo DiCaprio haga una de oro de sangre amazónica. Y la creación de condiciones habilitantes para los servicios ecosistémicos, porque hoy día ya hay mecanismos, no muy buenos todavía, pero se están mejorando, para que países más desarrollados paguen a países menos desarrollados como los amazónicos, especialmente las comunidades, a los gobiernos, por el servicio ecosistémico que prestan esos bosques. Entonces las comunidades están cuidando territorio, y lo justo es que si nos beneficiamos de ese servicio, que es regulación climática, hídrica, captura de carbono, ellos reciben un beneficio, ¿no? Hay ejemplos ya. Esta es una gráfica que ilustra que todas las actividades económicas que se han realizado en la Amazonía en estos últimos 50 años tienen una rentabilidad baja. La ganadería, la forestería, la agricultura industrial tienen rentabilidad muy baja. Están a la izquierda. Entonces, pero ahí es donde se han invertido, se han dado créditos. Brasil hasta hace poquito daba incentivos tributarios, etcétera, a los grandes ganaderos para que traslasen bosque. Perú se hizo hasta los años 90. Ahora ya felizmente no, pero hay muchos mecanismos legales que todavía facilitan. Tenemos un Congreso terriblemente proclive a apoyar a las mafias que están lucrando con el oro ilegal, con la minería ilegal, con la tala de bosques, ¿no? Y hay otras actividades como puede ser el uso de bosque en pie, bionegocios, donde ven la barra verde, yo se la he añadido,
porque no se ha invertido ahí. Si se invirtiese, esta barra demuestra que puede de cada hectárea sacarse cerca de $8.000 por año. $8.000 por año es 3 o 4 veces más de lo que se saca por una plantación por hectárea, una plantación de soya o de ganado vacuno, menos todavía. Pero si a eso sumamos los servicios ecosistémicos, que son las barras de la derecha, servicio de venta de carbono, bonos de carbono, y ya están saliendo bonos de biodiversidad, podríamos tener que una comunidad por cada hectárea de bosque podría sacar miles de dólares, sin talarlo, sin talarlo. En ese negocio estamos tratando ahorita de desarrollar modelos, ¿no? El bosque tiene cantidad de productos. Aquí hay una lista corta, porque son desde alimentos, medicinas, fibras, bebidas, textiles, pescado, caza, cascarilla, mil productos se pueden y se están investigando poco, pero se está investigando y se desarrollan cada vez más, ¿no? Por eso, el gran mensaje es, podemos recuperar esa productividad que en buena medida se ha perdido, como hemos visto, para producir bienes y servicios para la humanidad y para las poblaciones locales. Y que en un ecosistema sano, ese mensaje les damos a la gente, a los indígenas, eso que perdieron, porque todos tienen memoria de la riqueza que hubo antiguamente. Por ejemplo, esas tortugas que ven ahí, voy a poner un ejemplito muy corto. Esa es la especie chica que se llama Podocnemis unifilis. La grande, la tortuga gigante del Amazonas, que tiene más de 1 metro de diámetro, le llaman, en Perú le llaman charapa, en Brasil le dicen taratúa. Eran millones y millones las que hubo hace 150 años en la Amazonía. Muchísimas comunidades indígenas tenían su fuente principal de proteína y grasa en la cosecha anual de esas tortugas cuando salían a poner huevos a las playas de ríos como el Amazonas, el Tapajós, el Napo, el Ucayali. Fueron extirpadas del 99% del territorio amazónico para la industria europea. Sí, espero que les duela un poquito, no ustedes, pero sus antepasados. Esas tortugas, cuando ponían huevos en las playas, durante el siglo XIX, sacaron por millones y millones esos huevos para extraerles el aceite, exportarla a Europa para financiar la revolución industrial, para lubricar maquinaria y para alumbrado. Alguno de sus tatarabuelos o bisabuelos de ustedes usó aceite de tortuga en algún mecanismo, de repente en alguna maquinita, o de repente en un telar, no sé, o en un candil. Así que así se acabaron un recurso tras otro, tras otro. Bueno, el mensaje que damos a las comunidades es, se puede recuperar. Y esta tortuga, por ejemplo, ya está bastante recuperada en ciertas zonas, la pequeña, que es más rápida de reproducir. Comunidades con las que trabajamos tienen ahorita una gran fuente de alimento y de ingresos por la recuperación de la población de esa tortuga. ¿Por qué los bionegocios y el bosque en pie? Podrían preguntar, ¿por qué no otro tipo de negocios? ¿No? Porque primero, el bosque debe ser conservado no solo como fuente de recursos, fuente de servicios. Cada árbol es valioso porque frena el cambio climático que hemos visto que está afectando a la Amazonía. Si hay una cosa que podemos hacer para evitar que esas sequías extremas y esas inundaciones extremas sigan destruyendo la vida de la gente y de la biodiversidad, es conservando los bosques. Hasta el último árbol es valioso. En segundo lugar, son negocios pertinentes, cultural y ambientalmente pertinentes, que le decimos. Es decir, culturalmente, ¿por qué? Porque los indígenas históricamente es lo que hicieron. Un indígena, tú le dices, tú tienes que sembrar 2 hectáreas de cacao y cuidarlas 6 horas al día, te dice tu abuela, yo no soy tu esclavo. Yo les podría contar 1000 anécdotas de lo que yo intenté hacer y fracasé en esa línea, ¿no? De crianza de animales y todo, y cultivo. Entonces, pertinente culturalmente porque a ellos les gusta sacar recursos del bosque. Es lo que han hecho desde chicos y lo que han hecho sus antepasados. Y por temporadas, no es todos los días, pero tú dices, oye, necesito y te voy a comprar y te voy a pagar bien que me saques tal fibra o tal producto. Vamos a poner un ejemplo ahora. Eso es pertinencia cultural. Y lo otro, ambientalmente pertinente. Ambientalmente pertinente es que no destruyes el ecosistema, no lo degradas para aprovechar un recurso, sacas una mínima parte de él con planes de manejo además. Nosotros estamos tratando de mostrar, y creo que lo vamos a conseguir, que el bosque puede pagar la factura de la conservación. Que no vamos a necesitar decir, hermanos de Vitoria, cada uno de €1 para conservar la Amazonía, no. Lo que sí vamos a querer es que cuando vean un producto amazónico en el mercado,
digan, uy, voy a comprar este cacao que viene de una comunidad indígena, o esta tela, o este bolso, o X, lo que sea, que venga de bosques manejados y que no venga de bosques talados, ¿no? Tenemos ejemplos consolidados, entonces ya. Y felizmente las tendencias globales van en esa línea. Hoy, yo creo que ustedes lo saben mejor que yo, que viven ahí, yo voy de cuando en cuando a ver a mi familia, lo natural, lo orgánico, lo nutricionalmente adecuado que te recomienda hoy día todo el mundo ya sabe que son los nutrientes y los antinutrientes y todo eso, lo funcional, que no solo te alimenta, sino que te nutre y te sana, ¿no? Lo amigable con el ambiente, cuando dice, tiene una etiqueta verde, comercio justo, que se paga a comunidades, lo sostenible, trabajo infantil, sin trabajo infantil. Le han hecho una guerra, ya saben, hace años a Nestlé porque compraba cacao de África, donde se decía que había esclavitud infantil, ¿no? Y sin pruebas animales, en algunos casos todo lo que es vegano, ¿no? Esas son las tendencias fuertes, especialmente en los países más del norte, pero ya también a España están llegando, ¿no? Y gurúes como este señor Jeremy Rifkin, que es un asesor de gobernantes de los países más poderosos, anticipan que el futuro es la bioeconomía. Entonces, la revolución de la biotecnología y de la bioeconomía dicen que es la próxima. Ahorita estamos en la revolución digital. Pues dicen que esto es lo... Es decir, ahorita sí todos estamos fascinados con los equipos y con las nuevas aplicaciones, etcétera. Pero ya la gente cada vez está más preocupada también de la salud, de la salud. Y desde jovencitos ya empiezan a decir, oye, mira que este alimento no es bueno. Antes, ¿quién nos decía que una Fanta podía provocarnos un infarto de miocardio a los 45 años? Pues bueno, hoy día ya sabemos, ¿no? Lo mismo con que si las grasas saturadas, que si la sal, que si no sé qué, que si los ultraprocesados. Bueno, habla de que producción sostenible de alimentos va a ser, y ya lo está siendo, tendencia muy fuerte, economía circular, reciclar, reusar, etcétera, fotosíntesis de captura de carbono, todo lo que en la Amazonía estamos hablando, servicios ecosistémicos, etcétera, y que va a haber una oportunidad para la agroindustria en estas comunidades chiquitas, porque una comunidad amazónica que tiene en promedio 100 a 150 habitantes, es imposible que compita con un agricultor en Canadá que puede cultivar 500 hectáreas desde un tractor climatizado, ¿no? Y ahora ya ni siquiera tiene que subirse al tractor, todo es por robot. Desde su celular maneja ya todo el riego, ya lo están poniendo riego tecnificado, he visto ahí en España, en muchas regiones. Es decir, ¿cómo pueden competir? Porque sí hay nichos de mercado para productos que vengan de ahí. No van a competir con maíz para dar de comer al ganado, pero sí pueden competir con productos gourmet como un cacao fino de aroma o algunas bebidas que vienen de bosques amazónicos, como por ejemplo de frutos amazónicos, superfrutos, ¿no? Que tienen valores nutricionales extraordinarios. Y aquí estamos hablando de los frutos, justamente mi zona, mi patria adoptiva, que es la Amazonía peruana, estamos trabajando fuerte con las palmeras amazónicas. Y hay palmeras que son alucinantes. El aguaje, que nosotros le decimos, en Brasil le dicen burichí, ahí tiene una foto de su fruto, abajo tienen un montón de frutos y una foto aérea de una plantación no artificial. Ahí no entró la mano del hombre, la mano de Diosito fue. De esas plantaciones con esa densidad de árboles, hay cerca de 7 millones de hectáreas, prácticamente toda el área cultivada de España, creo, de una sola especie de una palmera que tiene los frutos más maravillosos del mundo. Imagínense el potencial que tiene, no solo para alimentación, ya se están bebiendo bebidas de esto en España, hay una empresa de origen peruano que vende en España, se llama la marca Bio Amayo, yo les ayudé en todo el proceso, y no solo eso, también aceite para cosmética. El aceite, aparte que se ha descubierto que el aguaje tiene fitoestrógenos para las señoras en su etapa pre y postmenstrual o para regular malestar relacionado con el tema del periodo, dicen que es alucinante, demostrado ya científicamente. Entonces, tiene un potencial de mercado impresionante. Entonces, estamos ayudando a comunidades a manejar mejor esto, ¿no? Pero no solo el fruto, también la fibra, como vamos a ver a continuación.
Y hay otra serie de palmeras, hay decenas de palmeras, como esas que menciono ahí, de las que hay cientos de millones, que crecen solitas, sin que nadie las haya sembrado. ¿Cuál era el problema hasta hace poco? Que las talaban para cosechar su fruto. Ahora estamos enseñando a subirlas. Ahí tienen una foto, esa foto de ese señor, subiendo consumidores para que esa palmera siga produciendo frutos, ¿no? Entonces hay un potencial enorme solo con un grupo de plantas, que son las palmeras amazónicas. Los frutos silvestres además son la principal fuente de proteína, vitamina y grasas saludables para las comunidades. Ahí tienen a niños, esas fotos las saqué yo, ¿no?, de niños amazónicos. Ahí, esta de la derecha es una que le dicen sinamillo, que también es muy rica y muy nutritivo el fruto, ¿no? Mire, ahora les pongo dos ejemplos de productos en los que estamos trabajando en la organización y que son muy innovadores. Hay un árbol amazónico, ahí ven, no son comestibles, ojo, a los pajaritos sí, hay unos loros que les gusta comer las semillas. Ese fruto es un árbol que llamamos punga, pseudobombats, pariente de la ceiba, que hasta ahora nadie había usado, ni su madera vale porque es muy fofa, y es abundantísimo en ciertas zonas de las orillas de los ríos. Entonces estamos ayudando a las comunidades a cosechar y sale un algodón con la fibra más fina del mundo. Con decirles que la fibra de vicuña, que es famosa por su finura, esta es 3 veces más delgada que la fibra de vicuña y además es hidrofóbica, repele el agua. Entonces estamos haciendo pruebas con aliados empresarios y las comunidades reciben su ingreso por cosechar un fruto que antes no les servía para nada, ¿no? Este es un ejemplo de una industria innovadora. Otra es de esa palmera, aquí tiene una foto a la izquierda, de la que se cosecha, ahí tiene la foto, lo que se llama, le dice la gente, la vela o cogollo, que es una hoja antes de que se abra, tiene una especie de tubo, y de ahí se saca una fibra finísima que sirve para hacer esas bellezas que ven ahí abajo. Entonces hay artesanas, esta señora de una etnia y el señorcito, de una etnia que se llama los Maijuna, con la que trabajamos. No, todos ahí, los que están ahí, esas 4 personas son de la etnia Maijuna. Y fíjense qué belleza. Estos bolsos que ven ahí, algunas más acuciosas y más experimentadas, ya están elaborando para exportación a Estados Unidos. Un bolso de esos puede venderse perfectamente en la séptima avenida de Nueva York por $300. Claro, no todo va para el bolsillo de la persona porque todo el proceso y el diseño y el transporte y de impuestos, etcétera, pero los ingresos que pueden recibir por eso superan en varios dígitos los que normalmente recibían por otro tipo de actividades, ¿no? Y otro ejemplo de una actividad que estamos promoviendo es las abejas nativas. No tienen aguijón, del grupo Meliponas la mayor parte, son mucho más chiquitas que la abeja italiana que le decimos, la productora de miel ahí en Europa, pero su miel es finísima, tiene precios en el mercado muy superiores a la miel de abeja esta doméstica, y las comunidades los pueden manejar sin cambiar mucho su estilo de vida porque requiere muy poco cuidado, pero sí permanente, ¿no? Es decir, que estén vigilando, que no les ataquen las hormigas, otras avispas, etc. Entonces, por esas líneas estamos explorando alternativas para las comunidades. Y con esto, y una frase de una famosa antropóloga de origen americano, pero que estudió muchísimos años en la Amazonía, voy a acabar mi presentación. Decía Margaret Mead: nunca subestimen el poder que tiene un grupo pequeño de personas muy comprometidas en cambiar el mundo. De hecho, es lo único que ha funcionado. Los intentos que ha habido de cambiar las sociedades de arriba abajo, ahí vemos frustrantes intentos y desastrosos intentos del fascismo, del comunismo, de tantos sismos, eso no funciona. Pero tenemos un ejemplo perfecto en lo que los 12 locos que siguieron a Jesús consiguieron en el mundo. Entonces, no se desanimen porque desde una pequeña diócesis, en un pequeño país, se pueden hacer grandes cosas por ayudar al planeta, a nuestra madre tierra, a nuestra casa común. Gracias. Gracias por la pregunta porque a mí me fascina, como les comenté, sigo descubriendo más sobre ese buen vivir, ¿no? Que es, diríamos, probablemente la forma en que vivió la humanidad durante los 200.000 años
antes de lo que es la revolución agrícola y urbana, que son prácticamente los últimos 2 o 3 o 4 mil años, ¿no? La que vivieron nuestros antepasados por el 95% del tiempo. Entonces, yo he escrito varias veces sobre esto. Si hay un termómetro de la felicidad, es la cantidad de tiempo que tú dedicas a relacionarte y que en esa relación positiva y gratificante te ríes. Yo no creo que haya en el mundo nadie que se relacione más como los amazónicos en sus comunidades o que se ría más que los amazónicos. Todo el día están haciendo bromas, riendo, conversando, contándose. No sé si ustedes saben el drama que ocurre sobre todo en países nórdicos, donde, según estudios, más del 60% de la población vive sola, adulta, y hasta el 40% mueren solos de los adultos. Si eso le llaman felicidad, yo soy monja de clausura, y disculpe si hay alguna monjita presente. La felicidad, según estudios de Harvard, el estudio más largo de la historia fue uno realizado por la Universidad de Harvard, empezado hace 90 años, con una serie de personas y que han seguido con sus hijos, donde, y está publicado en diversas fuentes, los mayores indicadores de satisfacción vital o felicidad que llamaríamos están en las relaciones familiares, relaciones de amistad, no en el éxito económico, no en el éxito profesional. Si alguien tiene esto, son comunidades amazónicas, por eso llaman el buen vivir y priorizan, no es que excluyan el ingreso económico, ellos quieren tener ingresos, pero no a costa de su calidad de vida. Entonces, cuando tú le dices, oye, tú podías haber trabajado esta semana 3 bolsos en vez de uno, con fibra de aguaje. Te dicen, no, pero yo tenía mi minga, minga es el trabajo comunal que hace, y tenía que visitar a mi comadre, y tenía un compromiso con no sé quién, y una vez me dijo un Apu son los jefes indígenas. Cuando yo le insistía que tenían que hacer algo, dice, ¿sabes qué, hermanito? Nosotros trabajamos descansadamente. Bueno, si quieren una definición de calidad de vida es trabajar descansadamente. Ahora que están discutiendo en el gobierno español, según he leído, la reducción de las horas laborales y todo eso, ¿quién no firmaría por tener una jornada laboral menor, poder disfrutar más de su familia y de sus amigos, tener más tiempo libre y no pasárnoslo en el metro? Yo viví los últimos 6 meses que viví en España antes de emigrar a América, los viví en Madrid. Juré no volver a vivir jamás en una ciudad como Madrid. Era terrible. Yo vivía en Móstoles, en una parroquia, y tenía que ir al centro todos los días a recibir capacitación para mi trabajo en América. Dije, no, esto no es calidad de vida. Que tú tengas que todos los días y que llegues a tu casa. Bueno, en mi caso yo vivía con una comunidad, pero imagínense una persona que termina sus últimos 10 o 20 años de su vida viviendo solo en un departamento. En Noruega, en Suecia, hay gente que se pudre en su departamento y hasta que muchísimas, ¿eh? Tienen brigadas completas del gobierno para que descubran por denuncias dónde huele mal para ir a buscar porque mueren solos. Eso no es calidad de vida. Entonces, si algo define el buen vivir es esa relación. Pero la relación no solo es con vecinos, con familiares, es con el entorno. ¿Por qué? Porque ese entorno es, como ya les expliqué antes, su fuente de calidad, de recursos, de medicinas. Como ellos dicen, mira, yo no tengo un supermercado acá, no tengo una farmacia, no tengo una ferretería. Mi ferretería, mi farmacia es el bosque, mi supermercado es el bosque. Entonces lo cuidan por eso. Y tienen, tradicionalmente lo tenían, ahora lo están tratando de recuperar, un respeto de tal forma que, por ejemplo, para ir a cazar un animal se hacía todo un ritual, ¿no? Pidiendo permiso y agradeciendo al bosque que le había regalado ese animal. Entonces había una relación de respeto con ese entorno porque se consideraban parte del entorno, no es como la cultura que hay estudiosos que dicen que la cultura judeocristiana es la que ha causado desastre, no lo creo, porque otras culturas, la musulmana tampoco es que haya sido muy respetuosa con el ambiente, ¿no? Pero que ese utilitarismo de la naturaleza al servicio del hombre, que no es lo que dice la Biblia, pero se ha interpretado a veces así, ¿no? Eso no es la cultura indígena.